Muy buenas, somos un grupo conformado por Raúl Rodríguez y por mi persona Roberto Sánchez y el día de hoy vamos a tratar sobre el capítulo número 9 del curso Citraín para lo que es la tarea número 7 de la materia de comunicaciones industriales y sistemas de escala. Tenemos aquí nuestro capítulo 9 que es para tener el alarm system. Entonces vamos a ver, lo más importante de este capítulo son los métodos, las funcionalidades, los logs y las propiedades para las alarmas, que es una cosa muy importante dentro de la industria de la automatización. Nosotros hemos visto de que tenemos lo que son las alarmas para poder saber si es que el motor está yendo a una velocidad muy rápida, si es que un sensor está sensando ya una temperatura muy alta o un sensor de distancia, una distancia muy cerca. Entonces, son métodos que nos sirven para poder nosotros ya tener lo que son las alarmas y no necesariamente tener variables para cada cosa, sino que ya es una configuración interna del PLC para saltar lo que son las alarmas. Entonces nosotros vamos a ver que tenemos nuestras funcionalidades, aquí tenemos el display de las alarmas, nos va a saltar y nosotros podemos configurar para que nos salga un mensaje en específico. Nosotros podemos poner para que salga la alarma y salga un mensaje abajo que nos diga el motor está yendo muy rápido, por ejemplo. Entonces nos va a salir la alarma, la hora en la que se sentó la alarma y también nos va a salir lo que es el mensaje. Sirve porque nosotros podemos analizar datos mediante eso y nosotros saber que una máquina está fallando mucho a esto, el motor se está moviendo muy rápido a tal velocidad y demás. Entonces, como hemos visto aquí, tenemos lo que son los métodos de alarmas. Nosotros podemos usar alarmas discretas o alarmas analógicas. Ya depende del tipo de dato que nosotros queremos utilizar. Podemos ver que aquí nosotros, nuestro HMI System va a triggers una alarma cuando un bit es seteado por el controlador y acá es cuando nosotros queremos un límite de velocidad. Entonces, de leer una alarma, por ejemplo, discreta, que se basa en un bit, que sea, por ejemplo, cambio de velocidad. O sea, no, perdón, cambio de giro. Eso es un bit, un 1 y 0. O una alarma analógica que sea entre un rango de frecuencia que no debe estar. Si entró a los 3600 RPM, de entre 1800 y 2100 RPM, que no puede estar en ese rango, es una alarma analógica. Entonces, bueno, aquí podemos ver cómo es la configuración y más adelante, y también con los ejercicios, vamos a ir practicando cómo se está haciendo esta configuración de las alarmas. Entonces, bueno, a continuación mi compañero va a empezar con el ejercicio número 1, que es el que tenemos aquí en la página número 33. Aquí. Bien, el primer ejercicio viene a ser lo que Ya es el... ya te di el control, compañero. Listo, muchas gracias. Bien, el primer ejercicio viene a ser el crear una alarma de bloque de texto. Se nos indica que vamos a primero a proceder, nos indica primero que en la ventana de HMI Alarms vamos a tener los distintos bloques para poder configurar todo lo que deseamos, ¿no? Entonces vamos a System Blocks, User Text Blocks, Parameter Blocks. Todos estos bloques son los que nos van a permitir configurar todo esto. Bien, entonces nos pide que las alarmas deben ser añadidas a la Control Room Project y el primer paso va a ser editar estas alarmas, ¿no? Crearlas. Entonces abrimos HMI Alarms, que aquí vemos en la lectura cómo está puesta, ¿no? Aquí HMI Alarms. Eh, Vemos el siguiente paso que va a ser configurar System Blocks. Vamos a configurar todo esto acorde a lo que vayamos a necesitar en el ejemplo. Eh, El siguiente paso viene a ser la configurar text blocks. Las tres ventanas, pestañas hay que configurarlas. Vamos a configurar esto acorde a las alarmas que vayamos a necesitar. Vemos como que tenemos un ejemplo. Y también tenemos que configurar los parámetros de los bloques, ¿no? Entonces vemos como tenemos aquí, tenemos el alineamiento, el ancho y todo eso. Y todo eso tiene que ser configurado conforme a las necesidades del proyecto y de lo que vamos a hacer. Una alarma puede ser de un sensor con un valor incrementado hasta tu máximo permitido y demás cuestiones, ¿no? Una vez hecho eso, ya pues procedemos a guardar y ya tener listo esa alarma, ¿no? A continuación, el ejercicio 2. Si tenemos la configuración del login de la alarma, nosotros aquí nos vamos a donde dice en el Runtime Settings, cuando trabajamos ya con el HMI, y nada más aquí donde dice Login. Entonces, ya donde dice Login, nosotros podemos seleccionar las diferentes configuraciones para el sitio de lo que son las alarmas, también la velocidad de recepción.
Entonces nos vamos aquí donde dice alarms y tenemos aquí duration del display y alarm list entries following, dependiendo, o sea, quiere decir el tiempo de la duración del display cuando está la alarma seleccionada. Y también nosotros podemos aquí hacer estas configuraciones. Entonces mi compañero con el ejercicio 3. Bien, entonces con el ejercicio 3 vemos cómo tenemos, que vamos a configurar distintas clases de alarma, distintas como categorías, ¿no? Entonces vamos a configurar dos nuevos de estos, ¿no? El Blast Shurness Alarm y el de falla, ¿no? El de alarma y el de falla. Bien, entonces vamos a configurar dos de nuestras propias alarmas. Vemos cómo aquí vamos bajando y vemos cómo vamos a editar cuestiones de estas, ¿no? Como el background, el color del texto, distintos parámetros para poder tener características propias en cada una de esas clases y tener dos distintas, ¿no? Vemos aquí cómo modificamos todo esto, el outwing, el acknowledge, todas esas cuestiones. Y claro, así podemos crear distintos modelos para poder replicarlos en distintos, acorde a nuestras necesidades, usarlos en distintas aplicaciones. Eso sería con respecto al ejercicio 2. A continuación el ejercicio 3. Ejercicio 4, perdón. A continuación el ejercicio 4. Listo, entonces ya en la configuración de las alarmas sabemos que tenemos lo que son las alarmas discretas y analógicas, como ya fue mencionado. Las alarmas discretas, vamos primero con las discretas. Las discretas, más que nada, trata lo que son triggers a un tag de un bit específico. Entonces nosotros vamos a poner un nombre de nuestra alarma, por ejemplo, discreta alarm 1, el texto que queramos, nosotros podemos poner, oye, pila, el motor está yendo muy rápido, o el motor cambió de giro, ¿ya? Debido a que tenemos lo que son esas distintas configuraciones, tenemos un texto adicional si queremos meter algo más, y tenemos también todo lo que es el trigger evento. Nosotros queremos ver para qué variable quiere que cambie y cuál no. Entonces nosotros tenemos aquí, entre alarm de alarm 1, roll 1, lubricated fail, o sea, falló, alarm 2, muy alta la velocidad. Este muy alta la velocidad está asociado a una variable en la que ya se hace la discretización. ¿Cómo funciona eso? Funciona de la siguiente forma. Nosotros tenemos una variable tipo comparador, entonces vamos a comparar la velocidad leída dentro de una dentro de una entrada analógica, obviamente. El PLC le hacemos una discretización, comparamos si es que es mayor a una velocidad específica, a una velocidad en la que nosotros consideramos que es muy alta, y el resultado de eso es un bit, un true o un false. Entonces, esa es la variable que nosotros vamos a tener para esta alarma en específico, debido a que estamos utilizando alarmas discretas. Podemos utilizar la misma speed to high, pero con una alarma analógica. Ya no es necesario hacer ese proceso previo, sino simplemente se tiene un rango de velocidad. Tenemos alarma 3, nominal current exceeded, y alarma 4, overload limit 2. Y así es como se hace la configuración de las distintas alarmas. A continuación, mi compañero con el ejercicio número 5. Bien, entonces con el ejercicio 5 vamos a tener lo que viene a ser configurar una vista de alarma, ¿no? Entonces, vamos a crear una nueva pestaña de alarma para realizar este paso. Eh, Bien, como vemos, también vamos a tener un Windows Alarm View en la pestaña de alarmas. Vamos a acceder todas las propiedades necesarias de este, como el General Windows Table, Blocks, Columns, Toolbar, Extra Toolbar y entre otros, ¿no? Vamos a insertar una pestaña de navegación en el botón de alarmas y en la pestaña de inicio, ¿no? Entonces vemos cómo vamos a poder observar que tenemos aquí lo que vienen a ser display, Windows, blocks, toolbars, status bar, todo esto puede ser configurado y hecho a medida y a gusto de las necesidades del sistema, ¿no? Entonces vamos a ver cómo tenemos el alarm script, vamos a crear una nueva pestaña llamada alarmas y insertar un objeto de elemento y bueno, podemos poner una checkbox, aquí vemos como tenemos cuatro checkbox con su respectivo evento y demás cuestiones, con su respectivo evento y bueno, aquí podemos ver que tenemos cuatro entradas porque vamos a tener cuatro checkbox. Y una vez que esté listo esto, vamos a insertar el WinCC al View, ¿no? Entonces, vamos a asignar al View Parameters en el Screen y vemos cómo tenemos las distintas variables y parámetros, ¿no? Vemos, bueno, aquí vemos cómo tenemos todo esto.
Bueno, aquí está el ejercicio 6. El ejercicio 6 viene a ser un test de función de WinCC Alarm View. Entonces vamos a ver cómo tenemos el logueo de la alarma en runtime y Test Your Project. Entonces vemos cómo tenemos aquí las pestañas. Aquí vemos los checkbox que se mostraron previamente. Y vamos a tener las alarmas 1 y 2. Y, y marcamos esto para mostrarnos estas acá, ¿no? Entonces una vez que se nos muestran, eh, ya podemos también monitorear el estatus de las alarmas y también ver el cómo están siendo usadas, ¿no? Y bueno, abrir varios displays de estas alarmas, ¿verdad? Bien, a continuación el ejercicio final por mi compañero. Listo, tenemos al final un loop in que nos va a servir más que nada para el testeo y vamos a poder tener también una pantalla ya predefinida para la línea de las alarmas. Lo vamos a hacer mediante una función en C. Entonces nos vamos a donde dice loop in alarm, C functions, y aquí ya podemos nosotros asignar el loop in alarm y asignar la variable en la que queremos tener la alarma. Entonces nosotros vamos a tener ya aquí finalmente, podemos seleccionar las alarmas para visualizarlas. Tenemos la fe, como yo mencioné al principio, tenemos la fecha y el tiempo exacto y el estado y el mensaje, que es lo más importante de lo que está pasando. Eh, Finalmente, como para concluir, una conclusión de por qué las alarmas sirven bastante, más allá de en ese momento que la alarma te sirva, ¿ya? Porque podemos capaz no tener la alarma, sino que tener simplemente una variable asociada a eso y que salte un botón rojo, ¿ya? Pero más que nada lo importante de las alarmas es la información que uno acumula, la información que uno puede utilizar para darle mantenimiento a un sector y reducir costos, aumentar productividad, debido a que nosotros se le puede hacer un análisis de datos mediante, por ejemplo, si es Rockwell, mediante Factory Talk Historian, o podemos hacerlo mediante SQL y descargar esa base de datos de alarmas para poder, mediante esa base de datos de alarmas, ya los científicos de datos poder hacer análisis al respecto. Entonces, bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias.